Hola, mi nombre es Michelle Duchen, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy vine a contarles acerca de la competencia privativa del Estado, acerca de lo que es la nacionalidad, la ciudadanía, la extranjería, el derecho de asilo y refugio. Las competencias privativas son aquellas competencias que el Estado se reserva para sí, que el nivel central se encarga de ejecutar, reglamentar y legislar. Esto con el fin de resguardar lo que es la unidad y la estabilidad del Estado unitario con autonomías que ahora tenemos. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo jurídico que relaciona a la persona con el Estado. Este vínculo jurídico da origen al reconocimiento de derechos y obligaciones recíprocas entre el Estado y el individuo. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 15, la menciona como un atributo esencial de la personalidad humana. Entonces, no se la puede privar ni permitir el cambio de ella. Bolivia tiene un régimen mixto respecto al origen de la nacionalidad. Este puede ser de jus soli, que indica que si una persona nace en territorio boliviano, automáticamente posee la nacionalidad boliviana. Adquirir la nacionalidad por medio de jus sanguinis hace referencia a que si se nace en cualquier otro lugar del mundo que no sea Bolivia, pero los padres o uno de ellos, ya sea el padre o la madre, es boliviana, entonces lo transmite a, a su hijo. Ese es el límite. O sea, padre o madre boliviana al descendiente en primer grado, es decir, los hijos o las hijas. Más allá de eso no avanza, pero ellos tienen derecho a la nacionalidad boliviana. Esto por el jus sanguíneo. Como antecedente de la nacionalidad, en el año 1951, la naturalización o esta nacionalidad adquirida era entregada por los municipios, posteriormente por el Ministerio de Migración y en la actualidad está regida por la Ley de Migraciones 370 del año 2013. El 13 de noviembre del 2017, mediante Ley 997, se hace una modificación a varios artículos y disposiciones de la Ley 370 de Migración. Es por eso, por esta modificación, que actualmente la naturalización o nacionalidad adquirida es otorgada por el presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia mediante resolución suprema. La nacionalidad adquirida o naturalización puede ser la naturalización por permanencia, que es porque un extranjero reside en el país bastante tiempo. Entre ellos se encuentran los requisitos de residir en el país al menos 3 años continuamente, tener una actividad de trabajo lícita, expresar voluntariamente que quiere la nacionalidad boliviana y acreditar su nacionalidad de origen. Esto entre otros requisitos de documentos que se encuentran en el Decreto Supremo 1923, que es el reglamento de la 370. Otro tipo de nacionalidad adquirida es la naturalización por vínculo familiar o servicios. Esto puede darse de las siguientes maneras. Cuando un extranjero contrae matrimonio, está viviendo 2 años en el país y tiene una cónyuge o un cónyuge boliviano, hija o hijos bolivianos, madre o padre sustituto bolivianos,
Entonces puede adquirir la nacionalidad por este vínculo familiar. Ya sea el extranjero o la extranjera, ya sea si éste se divorcia o enviudece, no pierde la nacionalidad ya adquirida. Otra situación es el extranjero o extranjera que presten servicio militar a la edad requerida y de acuerdo a la ley, o que por servicios brindados al país, esta nacionalidad sea concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ciudadanía es un vínculo jurídico-político que une al individuo con el Estado. Pero esta unión o este vínculo que existe entre la persona y el Estado es de una manera activa. Pone a la persona como un miembro activo de una comunidad política, permitiendo que tenga el ejercicio de sus derechos políticos y sus deberes políticos, de intervenir en la formación del poder público. Según el artículo 144 de la Constitución Política del Estado, el ejercicio de la ciudadanía se realiza a partir de los 18 años. Por tanto, debe existir ya antes un registro que legalice y que legitimice nuestra situación de individuo con capacidad de poder ejercer los derechos políticos que se nos confieren en la Constitución. Por tanto, es necesario que exista un registro previo de nuestros datos en el Servicio de Registro Cívico, el CERECI, o en el régimen del padrón electoral a cargo del órgano electoral plurinacional. El ejercicio de la ciudadanía consiste en el derecho y deber de elegir y poder ser elegido para realizar funciones públicas. Esta ciudadanía se puede ver suspendida. Esto está expreso en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a traición a la patria, defraudación de recursos públicos o levantamiento de armas en fuerzas armadas enemigas. Si la ciudadanía se encuentra suspendida por uno de estos motivos, existe la posibilidad de que se puedan recuperar por rehabilitación, ya sea penalmente o como lo establezca la normativa del país. También existen restricciones. Estas restricciones se encuentran en la Ley Electoral de 1924 o también en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, que restringen nuestro derecho de poder ser elegidos de acuerdo ya sea a incapacidad política o natural, a incapacidad legal o incompatibilidad de funciones o la incapacidad jurídica o moral. Como ya sabemos, el vínculo jurídico entre el Estado y la persona es la nacionalidad. Es de este vínculo del que carece el individuo extranjero. Por tanto, para él se dan derechos diferenciados o deberes diferenciados, que están mejor expresos en la Ley 370, ¿sí? La Ley de Migración con su modificación, la Ley 997, y con su reglamento, que es el Decreto Supremo 1923. Bueno, la Ley de Migración no está dirigida solo a los extranjeros en Bolivia, sino a los bolivianos en el extranjero, ya que la extranjería se basa en un principio fundamental que es el de reciprocidad. De acuerdo a la Ley 370 de Migración, las entidades involucradas en esta son el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Migración,
que, que está conformado por los anteriores ministerios mencionados, además del de Trabajo y Previsión Social. También se encuentra la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Migraciones, organizado y coordinado por la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de Migraciones, que además establece las administraciones departamentales. En la Declaración Americana de Derechos Humanos, así como en la Convención de Derechos Humanos, se reconoce el derecho de asilo en el artículo 22.7 y que reproduce la norma equivalente de la Declaración Americana de Derechos Humanos, más le da otro tipo de notoriedad en relación a los motivos de la persecución, porque según esa disposición, toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales. Es esta la razón por la cual varios instrumentos de derecho internacional utilizan indiscriminadamente términos como asilo o refugio. Entonces se constituye en una dualidad. Entonces, cabe en nosotros es debido a estas cuestiones del uso no diferenciado en diferentes instrumentos internacionales o nacionales de los que podemos o no ser parte, la no clara diferenciación entre lo que es refugio y asilo. De acuerdo a la Ley 251 de protección a los refugiados, se entiende indistintamente por persona refugiada a quien 1. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país, donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera, a causa de dichos temores, regresar a él. 2. Ha huido de su país de nacionalidad o carecido de nacionalidad, ha huido de su país de residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. También podemos mencionar que existen ciertos motivos por la cual una persona no puede ser considerada un refugiado, aunque pueda obtener todos estos requisitos, no se lo va a tomar como refugiado y se lo excluye si ha cometido delitos contra la paz, delitos de guerra, de lesa humanidad, definidos en los instrumentos internacionales, si ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como persona refugiada, y también que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas. Si se puede mostrar alguno de estos, se lo excluye de esa condición de refugiado y así el Estado ya no tiene esa responsabilidad.
El derecho de pedir asilo o refugio está, está sustentado principalmente por el principio de no devolución. Consiste en la prohibición de expulsar a una persona hacia un territorio donde corra peligro, así como prohíbe el impedimento de dejar pasar a una persona para dejarla en un territorio en el que corre peligro. Entonces, se toma también como devolución la expulsión o el rechazo en la frontera. Es decir, que si no dejas pasar a la persona que solicita y hace uso de su derecho de solicitar ya sea refugio o asilo en el Estado, le estás faltando al principio. Y eso puede constituir en una falta exigible y vinculante al Estado. Cuando hablamos de asilo o refugio, estamos hablando de un procedimiento que bien podemos encontrar dentro del compilado normativo de lo que es la Ley de Migración 370, que tiene su reglamento y su propia ley de modificación. Asimismo, existe la Ley 251, que es de protección a los refugiados. En esta ley podemos encontrar un paso a paso de cómo se da este procedimiento de adquirir la condición de refugiado en Bolivia. En Bolivia, quien reconoce esta condición es el Estado Plurinacional de Bolivia. También debido esto a su competencia privativa, obviamente, y además de los tratados y convenios ratificados por Bolivia. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia va a reconocer esta condición por medio del CONARE. ¿Qué es el CONARE? El CONARE es la única instancia capacitada para calificar la condición del refugiado. El CONARE es la Comisión Nacional del Refugiado y está compuesta por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Los pasos que se deben seguir para poder ser calificado con la condición de refugiado en Bolivia, se debe tener en cuenta que la solicitud que se debe hacer para lograr el primer paso se debe dar ya sea en territorio boliviano o en la frontera. El primer paso que se debe realizar es la solicitud. Esta solicitud debe llegar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional del Refugiado, o sea, el CONARE. Pero esta se puede presentar ya sea en cualquier oficina o delegación de la Dirección General de Migración o en los puestos fronterizos o de control migratorio, ya sea, si no, ante la repartición de policías o militares. Esta solicitud, ya entregada a la Secretaría Ejecutiva del CONARE, va a pasar al segundo paso, que es el paso de la admisión. ¿Cómo se realiza esta cuestión? La Secretaría del CONARE la admite, entonces esperando a cuando se vaya a realizar el proceso y vaya a terminar para ver si le dan o no la condición del refugiado, se le dan al solicitante documentos temporales. Bueno, ¿cuáles son los documentos que les van a dar? Estas administraciones departamentales pueden expedir lo que son: 1. La visa humanitaria. La visa humanitaria es una visa que va a permitir la residencia y la transibilidad por 30 días del solicitante. Esta visa dura 30 días calendario, pero puede ser
puede volver a ser expedida hasta que concluya el proceso de calificación. Es gratuita, se la da mientras el solicitante está en búsqueda de protección internacional. En una tercera instancia, a la persona se le va a realizar una entrevista, al menos una, con un funcionario de la Secretaría Técnica del CONARE. En esta entrevista, los datos dados o la conversación que surge en la entrevista es totalmente confidencial. El solicitante durante todo este tiempo del procedimiento debe mantener actualizados sus datos de su domicilio real, donde realmente vive, además del domicilio legal, que es donde se van a dar las notificaciones, citaciones, etcétera, hasta que concluya este proceso. Durante este proceso también es necesario que el solicitante sepa que existen instituciones, y él mismo las puede pedir si es que no se las otorgan desde un principio, diversas instituciones que pueden ayudarlo para recibir asistencia jurídica gratuita, entre otros. Bueno, pasando al paso número 4, es la opinión técnica y la resolución. Esta es la instancia donde se termina de calificar y se otorga la condición de refugiado o no. Bueno, la opinión técnica va a ser dada por un ente internacional que es el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Que bueno, el ACNUR tiene personas sumamente capacitadas para este tipo de cuestiones, entonces van a dar una evaluación técnica para que después el CONARE dicte resolución. Bueno, esta resolución puede reconocer la condición de refugiado y en ese caso obtendrá residencia en Bolivia y se le otorgará un carnet de extranjería. Ahora, si se deniega la condición de refugiado, se puede interponer un recurso, una impugnación, que sería el recurso de reconsideración, que debe estar fundamentado ante la Comisión Revisoria para Asuntos de Refugiados. Si no se da la impugnación, se toma como por abandono o desistimiento. El abandono consiste en dejar incluso de seguir manteniendo vigente la visa humanitaria que se le da al solicitante, o el desistimiento de ir a otro lugar o terminar despidiéndose del país al que se le estaba solicitando refugio o asilo, ¿no? Bueno, en caso de que esta impugnación haya surtido efecto o que en la resolución en primera instancia del CONARE se lo haya calificado como refugiado, podemos proceder a la notificación. El CONARE va a realizar una notificación. Ya teniendo esa notificación, la persona, el solicitante, debe pedir y exigir 4 copias legalizadas de la resolución. Estas 4 copias legalizadas le van a servir entre los otros documentos que ya posee o que se le hayan facilitado al solicitante para sus siguientes trámites. En un siguiente paso, lo que debe hacer la persona es solicitar un certificado de antecedentes en la FELCC. Además, un certificado médico del INSO, esto que solo se puede obtener de la ciudad de La Paz. Puede empezar a tramitar la visa de residencia indefinida. La residencia temporal dura solo 1 año y es prorrogable hasta 2 veces por el mismo tiempo, es decir, un máximo de 3 años. Este trámite se realiza en la oficina
central de la administración departamental o los puestos fronterizos de la Dirección General de Migración. Si la persona planea quedarse más tiempo que ese temporal, en realidad resultaría más conveniente con la resolución ya obtenida y los otros documentos, buscar una visa de residencia indefinida. Es decir, una permanencia definitiva de la Dirección General de Migraciones. Una vez obtenida ya esta visa, se puede proceder a la búsqueda de un carnet de identidad en el SEGIP, que debe ser actualizada cada 5 años. Bueno, los pasos están descritos en la Ley 251. Posterior a esta ley sale su reglamento, el Decreto Supremo número 1440. Decreto Supremo en el que está debidamente explicado los casos excepcionales en los que puede proceder una expulsión. Esta expulsión es para personas refugiadas o solicitantes. No es necesario que ya haya sido calificado, puede ser también solicitante, y si se encuentra dentro de la descripción, dentro de la tipificación de este artículo, entonces el Estado no incurre de ninguna manera en responsabilidad para el Estado, sino que está debidamente justificada la expulsión que se puede realizar al solicitante o al refugiado. ¿Cuáles son estas causales? Procede por razones de seguridad del Estado o del orden público. Cabe recalcar que el orden público es una de las finalidades esenciales del Estado. Entonces, si se ve peligrada por el solicitante o por el refugiado, sí se lo puede expulsar. ¿De qué manera? La expulsión procederá previo informe técnico jurídico del ministerio competente. En este caso sería del Ministerio de Gobierno, en el que se acredite la concurrencia de los extremos legales que autorizan la expulsión. En atención al debido proceso, en forma previa, la CONARE convocará a la persona refugiada o solicitante de tal condición a una audiencia, a fin de que se puedan presentar pruebas exculpatorias. Las declaraciones, aclaraciones o justificativos que se consideren convenientes. Evaluado el caso, se emite la resolución correspondiente, que será debidamente fundamentada y pasible de recurso de impugnación ante la Comisión de Impugnación. Si se procediera a la expulsión, se otorgará al refugiado un plazo razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, donde no peligre su derecho a la vida, libertad y seguridad. Y eso es todo. Bueno, durante esta exposición pudimos ver que prácticamente son derechos civiles y políticos que están encargados por las competencias privativas del Estado. El Estado, con su poder soberano, que es uno de los elementos fundamentales para la constitución de un Estado, podemos ver que hace uso y ejercicio de esta soberanía para asuntos que así lo requieran, para asuntos que engloben a todos los niveles del Estado, sobre todo también por la existencia de normativa internacional que permite que exista cierta dirección de cómo se debe realizar esta competencia. Además que estamos hablando de un elemento fundamental del Estado, que es la población que debe estar debidamente registrada, la población que debe estar debidamente cuidada, y también la procuración
del extranjero en en territorio boliviano, ¿no? Que quizás sería un poco conflictivo tenerlo en otra competencia, ¿no? No olvidemos que las competencias privativas buscan respaldar y mantener la unidad y la estabilidad del Estado, ¿no? El cual el Estado es el ente idóneo, con las facultades idóneas como ser la soberanía, el reconocimiento internacional, entre otras cuestiones, para realizar estas competencias. Eso fue todo. Mil gracias.